Pues como sabrán nuestros queridos seguidores, siempre fue un motivo en este programa para que nos asomemos desde el mirador a las cuestiones sobre el acoso, el ciberacoso y las relaciones en general de nuestros menores. Y más aún cuando uno le brinda la oportunidad, dos motivos. Uno, el tener por aquí al alcance a uno de los expertos y referentes en la materia a nivel nacional y me atrevería a decir incluso más allá. Profesor Luengo, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido y agradecido por aceptar la invitación. Decía que bueno, que un buen motivo hablar de acoso teniéndolo a usted aquí, como también es un buen motivo hablarlo en estas fechas, ¿no? Porque las cuestiones del acoso, el ciberacoso, ahora hablaremos del apellido escolar si sí o si no toman vacaciones, ¿no? Efectivamente, la del ciberacoso no toman vacaciones en la medida en que el contacto, las relaciones interpersonales a través de las redes sociales se mantiene durante este periodo estival y aunque los chicos no tengan ese contacto cotidiano en las aulas, en los espacios escolares, pues lo tienen a través de las aplicaciones informáticas. Si le parece, vamos un momento al mundo más real que al virtual, después lo alcanzaremos. Vamos a intentar aclarar algunos conceptos, porque ¿tenemos claro lo que es el acoso realmente? Sí, y lo sabemos desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que hemos tardado en nuestro país en general, hemos tardado en encontrar las claves, primero en creernos que verdaderamente esto era un fenómeno lacerante y tremendamente humillante y lesivo para los chicos y las chicas que lo sufrían, y luego hemos tardado en poner en marcha mecanismos para su prevención, para su detección y su corrección. Sin embargo, hay que decir que en estos últimos 5 años las cosas se están haciendo cada vez mejor. Pero es cierto, el acoso entre iguales, yo prefiero denominarlo así y no escolar, porque efectivamente, aunque se da en el entorno escolar, hay que explicar que no es un fenómeno que nace porque esté en la escuela, claro. no nace en la escuela. Esta es una enfermedad social que está muy ligada a la concepción de la violencia, a la banalización del insulto, a los malos modos, a lo chulesco, a la arrogancia, pero es un fenómeno que está ligado a la violencia. Acoso, cuando hablamos de acoso estamos hablando de violencia, de maltrato, por lo tanto, entre chicos y chicas, y efectivamente cuando se da en el entorno escolar entre compañeros de clase. Estamos hablando de algo grave, que puede ser devastador para las víctimas y que es bien conocido desde hace ya más de 30, 40 años. Habrá quien, hablando de banalización, habrá quien banalice y hasta bien hace poco, incluso a lo mejor hoy, decía, bueno, esto son cosas de chicos, esto siempre ha pasado, ¿no? Sí, este es uno de los errores habituales, ¿no? Este es uno de los mitos más conocidos y reconocidos. Esto siempre ha pasado, es cosas de chicos, esto curte, esto hace que las personas crezcan y maduren. Bueno, nada más lejos de la realidad. Ahora, bien es verdad que, aunque el fenómeno lo conocemos desde hace mucho tiempo, en los últimos años, sobre todo con la llegada de las tecnologías de la información y el acceso a las redes sociales y el acceso a las relaciones interpersonales a través de estas aplicaciones, pues han aparecido nuevos fenómenos que forman parte del mismo núcleo, que en el fondo es faltar al respeto, atentar contra la dignidad, humillar, hacer daño a alguien, bien en los espacios físicos, ahí hablaríamos del acoso, o bien en los espacios virtuales. Pero estaríamos hablando de un fenómeno ligado a la violencia, violencia injustificada, violencia sostenida en el tiempo, violencia explícita y además querida, intencional, y muy importante, violencia relacionada con un escenario de desequilibrio de poder, porque no hablaríamos de cualquier violencia, una pelea, por muy fuerte que sea, pues muy violenta que sea entre chicos o entre chicas, pues no tendríamos que considerarla como una situación de acoso en la medida en que no hubiera desequilibrio de poder. Cuando hablamos de acoso estamos hablando de que bien porque un chico o un grupo de chicos está por encima socialmente, por decirlo de alguna manera, de la víctima, o bien porque efectivamente por el número de personas que agreden, pues estaríamos hablando de indefensión, estaríamos hablando de desequilibrio de poder entre víctimas y victimarios. Estaba aludiendo a la agresividad, a la violencia. En definitiva, lo del acoso es un poco el reflejo de nuestra sociedad. A lo mejor hoy, no sé si es que tenemos más conciencia del acoso o quizás es que la evolución también de nuestra propia sociedad, que parece que ha evolucionado hacia conductas en general más violentas y más agresivas, también se refleja en esto, o ambas cosas. Bueno, vivimos una situación muy paradójica.
no es que yo quiera ver las cosas con moderado optimismo, es que si miramos los datos, las estadísticas, lo que nos dicen las cifras, probablemente no ha habido una sociedad más intolerante con la violencia que esta. Nunca. Y esto está suficientemente documentado y evidenciado en datos estadísticos. Lo que pasa es que una sociedad intolerante con la violencia es una sociedad que muestra la violencia, la enseña, y los medios de comunicación hacen un papel en ese sentido fantástico, porque muestran la realidad, y paradójicamente quien está percibiendo esto puede tener la sensación de que estamos peor que nunca. Lo que pasa es que se están visibilizando cosas que antes quedaban absolutamente ocultas. Nunca hemos asistido a movimientos sociales como los que, bueno, todos conocemos y que están muy en auge hoy en día por las noticias que conocemos, ¿no?, relacionadas con abusos sexuales o con violencia en general. Nunca hemos conocido movimientos sociales, cívicos tan importantes como los que se dan ahora, rechazando claramente la violencia. Pero bien es cierto que nuestros chicos y chicas, niños, niñas y adolescentes ven esa violencia, y si no gestionamos esto bien, los adultos, padres, madres, educadores, pues a veces se produce un efecto de normalización y de banalización. Entonces, chicos y chicas cometen actos absolutamente irregulares, en muchas ocasiones ligados a estos fenómenos de humillación a otros y demás, pensando que es algo normal, que es lo que hay, que es lo que de alguna manera pues hay que hacer, ¿no?, si estamos en este escenario. Es un fenómeno muy paradójico, pero quiero insistir en esta idea. Nunca hemos estado más cerca de detectar bien el fenómeno, de prevenirlo y de intervenir de manera adecuada. Hablaba de gestión de emociones, gestión de sentimientos, de personalidad, de autoestima. Un poco de todo esto también se engloba en el fenómeno del acoso. Efectivamente. El fenómeno del acoso tiene que ver con cómo interpretamos la vida y cómo interpretamos las relaciones con los demás, cómo interpretamos mi relación con los que están a mi lado de manera cotidiana. Si me siento superior o no, si entiendo las diferencias, cómo acepto que otras personas piensen de manera distinta a mí, o que vistan de manera distinta, o que tengan intereses de manera diferente. Entonces, lo que es evidente es que nosotros nos encontramos en un proceso, sobre todo en el que sabemos que niños, niñas y adolescentes tienen que aprender a vivir, tienen que aprender a convivir, y desde luego es indudable que todo este tipo de cuestiones ligadas a cómo gestiono mis emociones. Cuando hablamos de emociones estamos hablando de cómo me emociona el mundo, cómo respondo yo desde el punto de vista de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos a las cosas que pasan. Entonces es indudablemente relevante, muy pertinente, y el sistema educativo en general está dándole importancia ahora a cómo ayudamos a nuestros chicos y chicas a autoevaluarse, a conocerse mejor, a conocer cómo responder a situaciones que van a ser desagradables y que se van a encontrar con ellas a lo largo de la vida, cómo poder afrontarlas, confrontarlas y cómo poder dar respuesta adecuada a ese tipo de situaciones. Hablaba del entorno escolar, pero como hemos dicho ya anteriormente, vamos a desterrar el apellido de escolar en el acoso, sino acoso con mayúsculas. No solo en el entorno escolar, me imagino que está el prevenir y el evitar este tipo de situaciones. Me imagino que la familia aquí contamos mucho, ¿no? Claro, yo creo que es una consideración muy atinada. Y yo no me cansaré de decirlo, la escuela recibe a los chicos y chicas normalmente a partir de los 3 años, muchos niños y niñas ya han empezado a ir a partir de los 4 meses a escuelitas infantiles, a centros de educación infantil, y es indudable que los tenemos hasta los 18 años, al menos 175 días al año, 6 horas al día en un centro educativo, que estamos mucho tiempo con ellos. Por lo tanto, los profesores y las profesoras tenemos una responsabilidad clarísima en la educación, en el modelo que prestamos, en el ejemplo que damos, en cómo les ayudamos a los chavales a aprender a convivir, pero desde un modelo de convivencia democrático, sano, ético, etc. Pero claro,
padres y madres tenemos una responsabilidad inherente al ejercicio de la patria potestad, pero sobre todo yo creo que incontestable. Desde que nacen nuestros niños nos miran, nos escuchan, ven cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos a las noticias de televisión, por ejemplo. Yo estoy viendo una noticia de televisión en la que niños y niñas, personas aparecen muertas en el Mediterráneo, en una balsa destrozada por un temporal, y nuestros niños están viendo esa noticia y lógicamente nosotros tenemos mucho que decir. Claro. ¿Qué decimos? ¿Cambiamos o no cambiamos de canal? ¿Expresamos emociones? ¿Hablamos con nuestros hijos? Mirad lo que pasa. Tenemos la responsabilidad de ayudar a los que más sufren. Toda esta serie de cuestiones tienen mucho que ver con esto. Con esto que estamos hablando. Hay determinadas cuestiones que en el sistema educativo los psicólogos y las psicólogas educativas conocemos bien y que tienen que ver con cómo los padres explicamos a nuestros hijos cómo afrontar situaciones conflictivas en las aulas, porque todos los padres hablamos con nuestros hijos e hijas diciéndoles casi cada día qué tal has estado en el cole, cómo te ha ido. Cuando nuestro niño nos cuenta, pues hoy he tenido un problema con un chaval, ahí en ese momento tenemos una responsabilidad grande. Claro, no es lo mismo decir, hijo, si te pegan, pega, que decir, oye, si sufres algún tipo de agresión, no dudes en contármelo, claro. Habla con tus profesores, pero no ejerzas esa misma violencia. No es lo mismo decir, por ejemplo, ante un comentario de un niño o de una niña, mamá, a Víctor, un amiguito, le están haciendo daño o no le dejan jugar al fútbol con nosotros. No es lo mismo de decir, bueno, hijo, no te metas en líos, que decirle, oye, pues a Víctor hay que ayudarle. Claro, este tipo de cuestiones parece que no son importantes, pero así es como creamos... Ahí quería ir yo exactamente ahora mismo, profesor, el detectar tanto al acosador como al acosado, ¿no? Efectivamente, efectivamente, es muy importante y ahí los profesores tenemos una labor especialmente importante porque nuestra mirada, el cómo observamos a nuestros niños y niñas, insisto que no todos los profesores están 6 horas al día con su grupo, pero sobre todo los tutores en primaria, especialmente en educación infantil y en primaria, pasan bastante tiempo, 3-4 horas al día. 3-4 horas al día te da tiempo en un grupo de 26, 27 chicos y chicas a conocer cuál es la realidad de las relaciones interpersonales, a quién habla, quién no habla, quién es más activo, cómo juegan en los recreos, quién es este aparente grupo de líderes o de lideresas. Bueno, y en ese espacio tenemos una responsabilidad grande trabajando a través de programas y proyectos de educación emocional para intentar que el clima de nuestro grupo sea un clima de relaciones interpersonales razonable. Eso no quiere decir que no haya conflictos. Sí, sí. Es evidente que tiene que haber conflictos porque aprendemos a convivir, lo he comentado antes, conviviendo, y en la convivencia pues hay peleas, hay desencuentros, pero tenemos que gestionarlo bien. Ha habido una campaña, perdone, una reciente campaña también, hablando de los entornos, de comprometer un poco, implicarnos, como en esto nos tenemos que comprometer, implicarnos todos, incluso también los menores entre sí, o sea, el entorno también, y me parece que se llamaba algo así como los héroes sin antifaz, o algo así, quiero recordar, que era un poco decir, oye, si tú ves, como estamos haciendo ya los adultos, si ves algún maltrato, denuncia tú en primera persona o denuncia como persona que ha visto este tipo de maltrato. En definitiva estamos hablando de eso, ¿no? Efectivamente. En cada región, comunidad autónoma, pues hay distintos proyectos o programas con denominaciones diferentes, pero con una idea referente, y es tenemos que intentar evitar el silencio epidémico, ese silencio que hace que estemos observando cosas, estemos observando que hay personas que sufren y miremos hacia otro lado. Esto es especialmente importante. Pero especialmente importante porque de lo que hagamos siendo niños estamos creando el germen de lo que vamos a hacer luego siendo adultos. La importancia de que los chicos y las chicas tomen conciencia de que no es contemplable, de que no es aceptable que un compañero esté sufriendo, de que un compañero pues esté recibiendo permanentemente insultos, humillaciones. Esto no es contemplable. Entonces, ¿qué hay que hacer? En otros contextos se habla de chicos valientes, ¿no? Chicos valientes que hablan, que elevan la voz y dicen, ya, hasta aquí. Sí sabemos una cosa, Miguel, y es que cuando el grupo de compañeros hace frente al violento, lo voy a decir de otra manera, violento siempre va a haber. Seguro.
Pero cuando el grupo de compañeros hace frente al violento, el violento deja de ejercer la violencia. Se le aísla, ¿no? Se le aísla y, entre otras cosas, porque sabemos que la violencia se mantiene por ese silencio que llega a ser epidémico y sobre todo porque en muchas ocasiones se jalea y se refuerza, claro. Viendo las estadísticas, dice la más generosa que he encontrado de los últimos tiempos que 1 de cada 10 menores se ha sentido acosado. Las hay más dramáticas incluso que esas, pero ya con esa me resultaría lo suficientemente alarmante como para que tomemos conciencia de que esto es un problema de una dimensión considerable. Sí, es muy importante. Los números son muy importantes. Hay estadísticas que nos hablan de una prevalencia mayor. Ese dato que tú estás dando, por ejemplo, lo constatamos en un estudio en el que tuve la oportunidad de participar de Save the Children. Hace 2 años, yo con una campaña que es Yo a eso no juego. Bueno, se entrevistó a muchos chicos y chicas, pero sí quiero dar también un dato. Voy a intentar quitar las aristas feas del dato técnico, y es que probablemente nos encontremos con una prevalencia menor. Es decir, yo creo, fíjate, que 1 de cada 10 supone que prácticamente en un aula de secundaria tenemos a 3 chavales que están sufriendo gravemente acoso. Yo creo que probablemente la incidencia sea menor. Tanto la prevalencia y la incidencia. Pero esto no quita hierro al asunto. Nosotros en nuestra comunidad autónoma llevamos desarrollando unas acciones para conocer bien la prevalencia, es decir, el porcentaje de población que tiene vive esta situación, y estamos en un entorno de entre un 3 y un 5%. Pero claro, un 3 y un 5% son muchos niños y niñas que cada mañana se levantan diciendo voy al infierno. Ojo con esta historia. Profesor, y si esto ya, las cifras que queremos movernos, ya es una complejidad, aquí llegaron las redes sociales para complicarlo todo. Sí, se podría decir así. Sí, y en un principio las redes sociales se comportaron como un escenario de desarrollo paralelo, muy experimental, en el que los chicos fundamentalmente seguían manejándose en las relaciones interpersonales en el mundo físico y empezaban poco a poco a meterse en estas redes, pero hoy en día el mundo de las relaciones interpersonales es el mundo. No hay separación entre lo que pasa en el mundo físico y lo que se mueve, y las redes de relaciones que se dan en las aplicaciones informáticas. Y lógicamente se ha complicado. Y se ha complicado por varias razones, pero sobre todo por una. Y es que lo que ocurre en las redes sociales ocurre sin el cara a cara, sin la mirada fresca. Y entonces, evidentemente, cuando la mirada se pierde, cuando no hay ese contacto físico que permite a la persona agredida responder y a la persona que está agrediendo ver lo que está pasando en el rostro, en la vida de la persona a la que estoy agrediendo, pues evidentemente todo se hace más fácil. Y mucho más frío, más impersonal, ¿no? Absolutamente. Y por lo tanto, esa parte es especialmente sustantiva. Es decir, nos cuesta menos hacer daño, si queremos hacer daño. Y una segunda parte especialmente importante, y es la difusión que tiene de ese daño que hemos ejercido. Difusión en segundos. En segundos, una agresión, un insulto, una vejación ha pasado de la relación entre tú y yo a la relación entre miles de personas, al conocimiento de miles de personas. Claro, esto nunca había pasado. Yo soy bastante mayor que tú, pero seguramente tú también lo conozcas, ¿no? Antes, una nota en un corcho diciendo fulanito es tal, con un dibujo sarcástico y tal, pues claro, llegaba el conserje o cualquier profesor, lo quitaba, y los que habían visto ese post-it o esa nota, pues eran los que se habían quedado impresionados con esta historia, pero luego ya no. Y hoy en día, claro, la capacidad de difusión y de redifusión que tiene lo bueno y que tiene lo malo ha hecho de este fenómeno un escenario absolutamente diferente. Y gestionar precisamente este tipo de emociones con chavales, chicos y chicas que están formándose todavía la personalidad, y que a lo mejor en el manejo técnico de las redes sociales son muy buenos, pero no tanto en el manejo, vamos a decirlo, de los comportamientos y las conductas de relaciones personales. Se complica mucho, ¿no? Se complica mucho porque, bueno, hasta hace 5 o 6 años, entendíamos que padres y madres no habían podido ejercer un modelo educativo
en el uso de las redes sociales y de las tecnologías en general porque no sabían o no sabíamos, y por lo tanto los chicos entraban casi como elefante en cacharrería. Pero hoy en día los padres y madres que tienen niños de 3, 4, 5, 6, 8 años saben más que sus hijos de lo que es el uso de las redes sociales, y por lo tanto están obligados a gestionar bien eso, a educar, a enseñar, a dialogar, a navegar juntos y a controlar también. La palabra control es una palabra que nos asusta, pero vamos a ver, yo tengo que ejercer la patria potestad. Control parental es responsabilidad, en definitiva. Es responsabilidad, ¿no? Pero lo que pasa es que el control lo podemos ejercer con el ordeno y mando y dispongo, o con el diálogo, pero también con el decir no, en muchas ocasiones, con el control de los tiempos. No es lo mismo, indudablemente, gestionar lo que hace mi hijo en las redes sociales o ayudarle o entender lo que hace mi hijo en las redes sociales cuando tiene 16 años, es evidente que cuando tiene 12, pero cuando tiene 12, 11, 10, 13, 8, 9, pues es evidente que mi papel es mucho más protagónico como padre o como madre en el control de lo que está pasando. Pero eso no hemos cambiado, ¿no? Digo yo que si siempre los padres nos hemos preocupado, o los padres se preocuparon de con quién vas, con quién no vas, con quién hablas, con quién... Aquí no ha cambiado nada. Lo que pasa es que sí es verdad, se complica en el sentido también de que las relaciones personales a través de Internet, a saber dónde llegan, ¿no? Se magnifican. Y esto pasa con las relaciones interpersonales y pasa también con el acceso a contenidos, de lo que hablaremos en las jornadas, en estas jornadas de psicología educativa que se celebrarán en Sevilla. 28 y 29 de septiembre. 29 de septiembre, que tiene que ver con a qué mundo acceden nuestros niños y niñas sin que los adultos sepamos qué están viendo, dónde se están moviendo, con quién están hablando y cómo están gestionando eso que ven. Todo esto se puede prevenir, ¿no? Sí. O por lo menos se debe. Sí. Y la mala noticia es que este es un proceso complejo y que puede llegar a ser un problema. La buena noticia es que tenemos que considerarlo como un reto y ya sabemos que hay determinadas vías de desarrollo que hacen que las cosas funcionen. Y una de estas vías de desarrollo es el aprendizaje entre iguales. Yo estoy desarrollando un proyecto que, por otro lado, tiene una parte de innovación, pero otra parte muy ligada a lo que ya sabemos en el mundo de la educación, y es el proyecto del hermano mayor. Es decir, nosotros formamos a chicos de secundaria para que acudan a los centros de infantil y primaria. Ayudantes TIC. Efectivamente. Y de esta manera estamos reconociendo el terreno de una manera mucho más manifiesta. Bueno, y estamos intentando llegar con ideas que penetran muy bien a chicos justo en el momento en el que empiezan a acceder a las redes sociales. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que hace 4 años intervenir con chavales de 15 años, de tercero o cuarto de secundaria, en grupos de quinto y sexto de primaria, pues era lo habitual. Hoy en día tenemos que bajar a cuarto de primaria, claro, porque cada vez los chicos... El acceso es más temprano, ¿no? Absolutamente. Y cada vez saben más y cada vez saben más en el sentido superficial del término, es decir, que entran con más facilidad en contenidos, manejan las redes. Yo suelo considerar, por supuesto lo digo con la máxima prudencia, que los niños y las niñas nunca sabrán más que los adultos de las cosas, porque lo que hay en Internet es la vida. O sea, a lo que nosotros accedemos en Internet, los distintos contenidos, el acceso a la pornografía, por ejemplo, que es desgraciadamente bastante habitual en chavales de 12, 13, 14 años y que está generando no pocos efectos indeseables, pues es algo que sabemos que se da, y se da porque los chicos acceden a contenidos impropios de su edad, claro, que no tienen formada la personalidad. De su edad, ¿no? ¿Qué pasa si un chico accede a una página, por ejemplo, que explica cómo convertirte en una persona anoréxica, cómo dejar de comer o cómo adelgazar? ¿Qué puede pasar? Pues si no gestionamos esto bien desde el mundo adulto, sobre todo padres y madres, pues podemos encontrarnos en muy poco tiempo que una niña, por ejemplo, estos son casos absolutamente reales, una niña, y hablo de niñas porque en general ha sido así, niñas, bueno, pues con una complexión física que no es el canon estético que todos queremos, ¿no? Pues que han sido insultadas con calificativos de gorda, que apestas, ¿qué tal? Pues estos niños acceden a través de Internet a ver cómo solucionan este asunto, y es grave,
Y es grave que antes que hablar con los padres, con los hermanos mayores, busquemos en Internet a ver cómo podemos solucionar este problema. Y pueden acceder a páginas que hacen apología de estas enfermedades, que hacen apología de los trastornos del comportamiento alimentario. Bueno, estamos hablando de cosas, yo no quiero asustar, pero estamos hablando de ni alarmar, pero cuando hablas a veces alarmas, pero es que la alarma no tiene por qué ser negativa, son señales que te permiten ver que hay escenarios, pues como tú bien decías antes, como antes había escenarios físicos, espacios físicos donde no queríamos que probablemente esa sería una buena recomendación. Tendremos que volver un poco a la comunicación directa y menos a hablar a través de estos dispositivos y hablar al trato personal, sí, ¿no? Sin duda. Yo muchas veces suelo decir, ¿a cuántas personas felicitamos, personas queridas, felicitamos el cumpleaños llamándolas por teléfono? Cada vez a menos. Sí. Mandamos un WhatsApp y ya está. Eso sí, le ponemos muchos emoticonos, muchos besitos y muchos gorros de fiesta. Pero ahí estamos perdiendo costumbres que han hecho del ser humano lo que hoy en día es, y es la mirada, el contacto, el abrazo. Con lo cual habrá que volver un poco a lo más básico y lo más primitivo en el mejor de los sentidos, ¿no? Digo, en lo emocional también, ¿no? Sí, probablemente lo que tengamos que buscar es el equilibrio. ¿Tienen nuestros chicos y chicas que jugar a videojuegos? Pues sí, tienen que acceder a plataformas de televisión donde puedan ver alguna serie. Pues dependiendo de la edad, pues también. Tienen que tener una aplicación de mensajería instantánea, también, pero tienen que salir a la calle, tienen que jugar, hacer deporte, tienen que estar en casa sentados con sus padres de vez en cuando, tienen que oír a sus hermanos mayores echarles la bronca. El equilibrio es fundamental. Habrá que gestionar mejor eso que se llama ahora, o que se dan a llamar la inteligencia emocional, la real y la virtual, ¿no? O digital, que se llama ahora, ¿no? Efectivamente, porque hay una inteligencia emocional digital. A mí en una mesa redonda un amigo psiquiatra me decía, pero José Antonio, esto es un nuevo invento. Digo, ya, pero es que no tiene nada que ver. Vamos a ver, cuando yo veo una cosa escrita en un grupo de WhatsApp, lo que yo estoy viendo no lo he visto nunca. Antes lo veía en el mundo físico, ahora estoy viendo una frase y yo puedo tomar la decisión de difundirla o puedo tomar la decisión de escribir diciendo "ya basta ya", por ejemplo, ¿no? Claro, podemos decir, bueno, pues esto es algo parecido a lo que ha pasado. En teoría sí, pero solo en lo superficial. Hay una inteligencia emocional que tiene que ver con lo digital, y lo digital está ya marcado en nuestro corazón como un sello, ¿no? Con lo cual, particularmente, perdón, sobre nuestros menores, con los que queremos poner bien el foco, me imagino que conforme van desarrollando su personalidad, también esta inteligencia emocional digital tendría que ir en paralelo, un poco construyéndose una cosa y la otra, ¿no? Sí, sí. Hay una evidencia que nos dan los datos, que tiene que ver con el hecho de que los chavales, conforme van creciendo, pues, y es lo lógico, van madurando y entonces van dejando determinadas prácticas de riesgo. Las edades entre los 11, 13 años son explosivas. Pero es que hace 10 años el escenario de edad explosivo, de riesgo, estaba entre los 13 y los 15. Cambiar la horquilla de edad, ¿no? Efectivamente, estamos bajando. Lo mismo que observamos que nuestros niños y niñas están expuestos a cosas sin ningún tipo de control, a imágenes, a contenidos que son peligrosos. Hablamos, por ejemplo, de la hipersexualización de la infancia. Esto es una evidencia. Hace bien poco, antes de terminar el curso, en un aula de quinto de primaria, niños entre 10 y 11 años, bueno, yo veía que cuando en un taller en el que estábamos hablando con ellos sobre a qué cosas accedían en la red, qué cosas tenían en el teléfono, esto era impensable hace 4 años. Yo te puedo decir que estoy metido en este mundo, hablo mucho con los chicos y con las chicas para saber qué hacen. Pues claro, yo les decía, pero ¿y esto saben vuestros padres que estáis entrando en estas? Bueno, unos decían que sí, otros decían que no. Bueno, estamos en un momento crítico en el que tenemos que tomar las riendas de algo que es de cajón, de madera de pino. Y es que educar es algo que requiere tiempo, que requiere mirada, que requiere a veces enfadarse,
que requiere poner coto a determinadas cosas, que requiere mucho diálogo y que requiere supervisión, y esto es evidente. Pues profesor Luengo, licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Educativa, experto en intervención en centros y tantas otras cosas. Bueno. Le seguiremos de cerca, pero ya será a partir de septiembre, no le emplazamos como los malos estudiantes ni mucho menos, porque será a final de septiembre cuando tengan ustedes con el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental un encuentro estupendo, 28 y 29 que estamos anunciando ya, cuando se hable precisamente de estas cuestiones y de mucho más, ¿no? Efectivamente. Yo quisiera decir algo que hace poco le decía al consejero de Educación en la Comunidad de Madrid, cuando le hacía ver que no estamos psicólogos y psicólogas, la psicología no está suficientemente contemplada en el sistema educativo. Le ponía un ejemplo. Tú sales a la calle, sales ahí a la Avenida del Mar, ¿no? Y preguntas a cualquier persona, ¿usted cree que hay un psicólogo o una psicóloga en su colegio, en el colegio donde van sus hijos? Y casi todo el mundo dirá que sí. Esto no es así. No es así. La psicología durante mucho tiempo fue expulsada. La psicología tiene un sello, un marchamo, unas competencias que probablemente nunca han sido tan importantes como ahora en relación con todos estos aspectos que estamos tratando. Y un dato muy objetivo: una persona se pone enferma y acude al médico en atención primaria si tiene algún problema relacionado con las emociones, con su salud mental, acude al centro de salud mental. Bueno, afortunadamente no son muchas estadísticamente, pero un niño como mínimo desde los 3 años hasta los 18 está en un entorno educativo. Claro. Y estamos hablando de todos y de todas, no estamos hablando de algunos. Y fíjate, si hay ahí 15 años, 175 días al año, mínimo 6 horas al día. 15 años y qué 15 años. Y qué 15 años. Exacto. Y en muchos centros sin la figura del psicólogo, de la psicóloga, o con unas ratios absolutamente pues me parece precarias. más que razonable la reivindicación, porque nunca como ahora han sido ustedes tan necesarios. Profesor Luengo, ha sido un placer tenerlo por aquí y esperemos contar con usted en otra nueva ocasión por aquí por El Mirador. Pues nada, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes que les digo que una pequeña pausa y a vuelta de publicidad seguimos aquí en El Mirador. Hasta ahora.